Etorri, berdintasunerako Emakunde sari banaketa ekitaldi honetara. Ongi etorri gaur hona lehendakaritzara gerturatu zareten guztiok eta baita ere streaming bidez egitaraua jarraitzen ari zareten guztiok ere. COVID-19 eraginda aurtengo sari banaketa ekitaldi hau berezia izango da. Iaz bezala, babes neurri bereziak hartuta egingo dugu ekitaldi hau. Gure inguruko errealitate ikustezina ekarri nahi izan dugu gaurkoan ona. Artearen bidez, Bilboko kaleak irudikatu ditugu. San Francisco auzoa eta inguruko parajeak ikusi ditugu. Auzo horretan bertan, jaiozelako orain dela 36 urte, aurtengo saritua, Askabide, elkartea. Empoderamiento, prevención de la violencia y sensibilización social son las claves con las que trabaja la premiada de este año, la asociación Askabide. Una asociación que trabaja por mejorar la situación de las mujeres que se encuentran en contextos de exclusión social y prostitución en Euskadi y que es ya un referente por proporcionar herramientas y recursos para mejorar la calidad de vida de estas mujeres, por impulsar su integración social y por ofrecerles alternativas que refuercen su autonomía y su empoderamiento. Aurreiritziez harago, gizarteak ezer gutxi daki askotan gure gizartean emakume askok bizi duten errealitate gordinaz. Askotan ezkutuan geratzen dira bazterketa sozial eta ekonomikoan bizi diren emakume askoren eskubide, arazo eta bizi baldintzak. Egoera hauetan dauden emakumeentzat ezinbestekoa da Askabide moduko elkarteek egiten duten lana. Lan hori funtsezkoa da. Egoera zaurgarrian dauden emakume horien bizitza hobetzeko eta ahalduntzearen bitartez aukeratzeko benetako askatasuna izateko. Sari hau horregatik bada neurri baten behintzat ahalegin bat emakume guzti horien ahotsa entzuteko eta entzunarazteko ere bai. Bueno, en principio yo diría que existe un imaginario social donde la visión que se tiene sobre prostitución es única. En cambio, cuando estamos en contacto con esa realidad, nos damos cuenta que es una situación muy compleja y además muy cambiante. Algo que marca, es verdad, la prostitución es el tema del estigma, ¿no? Pues porque es verdad que es una realidad que es invisible para la sociedad, porque no la vemos y cada vez menos, pero del que todo el mundo hablamos, ¿no? O tenemos una opinión. Sin embargo, pues eso, el estigma, el rechazo, ¿no?, de una actividad que socialmente no está bien vista, lo que hace es que invalida normalmente el testimonio o la voz de las personas que ejercen la prostitución. A ver, me parece que es fundamental preguntarles a las mujeres cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas. Tienen que tener mucho tacto para llegar a ellas. Para que te habla contigo, tú tienes que tener mucho tacto. Tienes que ir bien suave, porque senão no. Yo soy extranjera, entonces tiene más confianza conmigo. Actualmente el ejercicio de la prostitución lo hacen normalmente personas que son extranjeras, tiene cara de mujer, el 99% estamos hablando de mujeres, mayoritariamente en situación de irregularidad administrativa, y aquí en Euskadi tenemos una población sobre todo que procede de países de América Latina. Si algo podría decir del motivo inicial que lleva a las personas a plantearse ejercer la prostitución, tiene que ver con necesidad económica. Y a eso se une también una escasez de alternativas o de oportunidades, ¿no? Las mujeres habitualmente ejercen la prostitución en un local, pero con cierta frecuencia se mueven de unos locales a otros, de una ciudad a otra, incluso de un país a otro. Dificultad que supone para ellas y para las entidades que intentamos un poco mejorar sus condiciones es que, pues eso, que no acaban de arraigar en ningún sitio. Y la mayoría trabaja ahí y no sale. Como llega una aquí en Bilbao, no sabe la dirección solamente para con quien habla, para que venga. Y no sabe
Y hay gente que conocemos que no conoce, está 3 años y no conoce Bilbao. Desconocen los recursos, la desinformación que tienen, ¿no? de qué herramientas o qué medios pueden tener para solucionar determinados problemas. Si están informadas sobre los derechos suyos, pues no, a mayoría no. Es eso que intentamos hacer, informar el derecho que ellas tienen. El derecho de la tarjeta sanitaria, ¿no? Para ayudarnos a la documentación y todo, el derecho, que son personas, ¿sabes? Aquí no sobra nadie. Creo que es necesariamente una labor de conjunto en el que las personas y las organizaciones que estamos trabajando directamente tenemos una función, que es el acompañamiento, ese trabajo de empoderamiento de las mujeres, y después, indudablemente, la administración pública tiene unas funciones muy concretas y cómo es necesario hacer toda una labor de conjunto. Aquí no sobra nadie. El empoderamiento de estas mujeres es necesariamente una labor de conjunto entre las personas que trabajan en este ámbito, las organizaciones y la administración pública. Son palabras que acabamos de escuchar en este vídeo. Beatriz Artolazabal Albenizek zuzentzen duen berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak helburu hori bera du. Berdintasuna, aniztasuna eta bizikidetza lortzea. Eta lan hori osatzeko ezinbestekoa da eremua ondo ezagutzen duten elkarteen lana. Beatriz Artolazabal Albeniz, hitza eman nahi dizut orain. Lehendakari jauna, agintariak, bertaratu zareten guztiak, izan zaitezte ongi etorriak. Zorionak lehenengo eta behin gaurko sarituari, Azkabide elkarteari. Emakumeak asko gara eta askotarikoak, eta bizi ditugun egoerak oso ezberdinak dira. Azkabide elkartea beti egon da egoera ahulenetan daudenengatik gertu. Eta horregatik, jasoko du gaur merezimendu osoz emakunde saria. Estar cerca de las personas en situaciones de exclusión y, por lo tanto, de mayor vulnerabilidad es uno de los cometidos principales de la Asociación Azkabide, que hoy recibe con todo el merecimiento el Premio Emakunde. Azkabide es un ejemplo del papel decisivo de las asociaciones del tercer sector que demuestran con hechos su compromiso contra la exclusión social. Lleváis trabajando más de 35 años, visibilizando ante la sociedad vasca la situación de discriminación y vulnerabilidad de las mujeres que ejercen la prostitución y están en situación de exclusión. Entidades sociales que dais respuesta a las necesidades más urgentes y básicas de las personas, que cumplís un papel fundamental en nuestra sociedad, llegando a lugares a veces inaccesibles para las administraciones públicas. Sois conocedoras del terreno y complementáis el trabajo que hacemos desde las instituciones con las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Estamos viviendo un año muy especial en el que la pandemia ha hecho aflorar nuevas situaciones de fragilidad o ha acrecentado la situación ya crítica de muchas personas. El de las mujeres en contextos de prostitución es sin duda un ejemplo de este agravamiento. Desde el Gobierno vasco hemos tratado de dar respuesta a muchas de estas situaciones a través de la Comisión contra la Exclusión de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi, a través del tercer sector social de Euskadi, agrupado en Saren Sarea. Y este es un ejemplo de la importancia de que administraciones y sociedad vayamos de la mano. Labor de conjunto, como acabamos de escuchar en el vídeo. Eusko Jaurlaritza, gizarte zerbitzuen zuzendaritzaren bitartez, aspaldidanik ari da Azkabidearekin lankidetzan prostituzioaren inguruko eta edo bizitegi bazterketako egoeran dauden emakumeentzako esku hartze komunitarioko, gizarte sentsibilizazioko eta gizarteratzeko pisuetako programak sustatzeko. A pesar de no desconocer las dificultades,
Tengo que confesaros que el confinamiento nos sorprendió por la magnitud de la situación que hizo aflorar. Como decían Ana y María Luisa en el audiovisual, las mujeres que ejercen la prostitución sufren invisibilidad y estigmatización. Con el confinamiento, además, se quedaron de un día para otro sin lugar de trabajo y sin su espacio de habitabilidad cotidiana. Etxidazue, arro sentitzen hirugarren sektore sozialaren eskutik, ordutik egin ahal izan dugun lankidetza lanaz. Talde lana. De repente, habían aparecido decenas de mujeres que ejercen la prostitución, mujeres invisibles para ojos que demasiado a menudo parecen preferir no ver. El trabajo en red del programa Azken Sarea Indartzen ha podido encauzar desde entonces ayudas para llegar a centenares de personas vulnerables como estas mujeres. Desde la confianza mutua con entidades sociales hemos podido llegar a personas que estaban hasta ahora fuera del sistema vasco de servicios sociales y garantías de ingresos. Recuerdo que Oblatas y Escabide participasteis desde el principio en los pasos iniciales de esta red, cuyas ayudas canalizasteis. Canalizamos, en vuestro caso, finalmente a través de Cáritas Vizcaya y Guipúzcoa o de las comisiones antisida de Vizcaya y Araba. Ha sido y sigue siendo un buen ejemplo de esa necesaria colaboración. Labor de conjunto, trabajo en equipo. Permitidme que aproveche este foro para poner en valor también el trabajo de Oblatas, de Cáritas o de las comis antisida. Estas entidades son, sin duda, merecedoras también del reconocimiento expreso del Gobierno vasco, desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, así como desde Emakunde. Azkabide zoriontzea besterik ez zait geratzen. Zorionak ez bakarrik emakunde saria lortzeagatik, baizik eta batez ere, muturreko egoeretan, gizarte bazterketako testuinguruetan dauden emakumeekin egiten duzuen eguneroko lan horrengatik. Gizarte honen elkartasuna eta babesa behar duten emakume ahulei laguntzeko egiten duzuen lana txalotzea eta babestea dagokigu. Como se subrayaba en el vídeo que acabamos de ver, son personas, ¿sabes? Son mujeres con derechos. Muchas de ellas son, además, víctimas de violencia. Y para terminar, quiero recordar que este Gobierno está absolutamente comprometido con la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres y de una sociedad igualitaria, en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos con libertad. Zorionak berriz ere, Azkabide elkarteari eta eskerrik asko. Gracias, consejera, por tus palabras. Este último año, la COVID-19 y las medidas para evitar su propagación nos han cambiado la vida. Hemos tenido que adaptar nuestros hábitos sociales a esta nueva realidad. Y, como bien decía la consejera, sobre todo han sido estos colectivos más vulnerables, aquellos que se encuentran en situación de exclusión social, quienes lo han padecido más directamente. A pesar de ello, en estos momentos tan duros han sido capaces de articular y diseñar mecanismos de solidaridad, por lo que hemos querido hacer este pequeño vídeo en homenaje y en reconocimiento al esfuerzo de todas estas personas. La pandemia y las consecuencias del COVID, la verdad es que han tenido un impacto muy importante, ¿no?, sobre el colectivo, porque lo que han venido a poner un poco encima de la mesa es la fragilidad que tiene el colectivo, pues, de desprotección, ¿no?, que se han quedado sin su única fuente de ingresos. ¿Qué ha pasado? Pues que muchas se han expuesto, ¿no?, al riesgo de enfermar, bueno, pues siendo conscientes de que era la única forma que tenían para poder conseguir ese ingreso económico, ¿no? Sí que nosotros hemos podido observar durante este tiempo de COVID algo que para nosotros ha sido fundamental y que igual no ha salido lo suficientemente a la luz pública. Es la red de solidaridad que se ha creado entre ellas o que ya existía pero que se ha reforzado. Ha sido increíble y me parece que es muy importante poner en valor la solidaridad que ha habido entre ellas
de apoyo emocional, de apoyo económico, de compartir aquello que recibían. Entonces me parece que este es un elemento que es muy importante destacar en esta situación que hemos estado viviendo de COVID. Eta hogeiko berdintasunerako emakunde saria erabakitzerako orduan, epaimahaiak erabakia aho batez hartu du. Bazterkeria sozialean eta prostituzio egoeran bizi diren emakumeen bizi kalitatea hobetzeko, azken 36 urtetan Askabide elkarteak egindako lanari merezi duen balioa eman nahi esan diote. Izan ere, Askabidek emakumeentzako topaleku izatea lortu du. Eta eraberean, emakumeen eta nesken salerosketaren inguruan elkarteak egindako lana txalotu du epaimahaiak. Erabakiaren zergatiaren berri emateko, Izaskun Landaida Larizgoitia emakundeko zuzendaria daukagu hemen. Lehendakari jauna, berdintasun sailburua, sarituak, gerturatu zareten guztioi eta streamingen bidez ekitalde hau jarraitzen ari zaretenoi egunon. Heldu da emakunderentzat hain berezia den egun hau. Zorionak Miriam eta Askabide osatzen duzuen guztioi, 36 urte hauetan hainbeste lan egiteagatik berdintasunaren alde eta bereziki egoera zaurgarrienetan dauden emakumeen alde. Prostituzioaren ingurunetik datozen emakumeen bizikalitatea hobetzen lagundu duzue. Haientzako topaleku eta erreferentzia bihurtu zarete. Emakume askorentzat Askabide elkartea izan da ezinbesteko helduleku bat, espazio bat, zeinean partekatu euren kezkak, beharrak, ametsak, berdintasunez eta aurreritzirik gabe. Espazio bat euren alduntzerako. Emakunde sariko epaimahaiak azpimarratu duenez, Askabideren eskuhartzean kontuan izaten dira egoera bakoitzaren dimentsio individuala batetik eta soziala bestetik. Emakume bakoitzaren istorioak eta bizipenak entzun, aurreritzirik gabe errespetatu, eta egon daitezkeen gizarte bazterketako egoeretatik irteteko laguntza emanez batetik, eta bestetik bizi duten egoeraren konplexutasun soziala kontuan hartuz. Euren egoera ezin baita ulertu bakarrik individualki, baizik eta gure gizartearen errealitatearekin batera. Askabide lleva 36 años trabajando por mejorar la situación de las mujeres en contextos de prostitución y mujeres en especial situación de exclusión social. Y por esa labor, el jurado del Premio Emakunde ha decidido otorgarle este reconocimiento, especialmente porque trabaja con una premisa principal de actuación, el empoderamiento de las mujeres. Un empoderamiento entendido como un instrumento indispensable para buscar una salida a las situaciones de exclusión social en las que viven la mayoría de ellas. Así, el jurado, a quien quiero agradecer su trabajo, ha valorado el hecho de que Askabide trabaja para generar procesos de empoderamiento individuales y colectivos que permitan una autonomía de las mujeres en el acceso a los distintos recursos y en la búsqueda de una salida a las situaciones de exclusión social en las que pueden estar de forma continuada. Askabide, en su intervención, tiene en cuenta la dimensión individual de cada caso, escuchando y respetando las historias y experiencias de vida de cada una de las mujeres. Y, por otro lado, tiene también en cuenta la dimensión sociocomunitaria, en la que influyen decisivamente las relaciones de poder entre mujeres y hombres, pero también las que se dan entre los países ricos y pobres. A través de este trabajo han logrado que la asociación sea para estas mujeres un lugar de encuentro libre de prejuicios, donde compartir de forma igualitaria con otras mujeres y personas voluntarias sus preocupaciones, necesidades y sueños. El jurado del Premio Emakunde ha destacado la intervención prioritaria que lleva a cabo Askabide, especialmente en relación con las diferentes formas de expresión de violencia que sufren las mujeres en contextos de prostitución
como agresiones sexuales, agresiones físicas, vejaciones, insultos, amenazas, etc. Asimismo, también destaca su labor en el ámbito de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Sari honen bitartez, epaimahaiak aitorpena zabaldu nahi die prostituzio testuinguruetan dauden emakumeekin lan egiten duten beste erakunde guztiei. Gizarte honek ezin dituelako begiak itxi egoera zaurgarrietan dauden emakume askok bizi dituzten egoera larrien aurrean. Eskerrik asko beraz egindako lan guztiagatik. Eta orain Askabide elkartearen lana hobeto ezagutzeko aukera izango dugu jarraian ikusiko dugun bideoaren laguntzarekin. Eskerrik asko. La verdad es que el premio Emakunde pues en Askabide ha sido algo pues muy emocionante y muy importante porque es un premio que tiene mucha relevancia, tiene una parte muy importante de reconocimiento a toda la tarea que venimos haciendo desde hace 35 años y tiene también una parte muy importante de motivación para seguir trabajando. En los años 80, cuando empezó a trabajar Askabide, la situación era mujeres que ejercían la prostitución, pues mujeres en exclusión, mujeres en desprotección, un colectivo invisible, con muchísimas carencias, con muchas dificultades también de integración. Hoy en día nos encontramos con que ejercer la prostitución sigue siendo algo que invisibiliza a las mujeres que la ejercen y que les estigmatiza, y eso no ha cambiado. Esa es la misión de Askabide, identificar esas necesidades que tienen ellas como mujeres, como colectivo y atenderlas. Entendemos el trabajo con las mujeres desde su propio reconocimiento y teniendo en cuenta sus peculiaridades y sus planteamientos, sin emitir juicios de valor y evidentemente siendo ellas las que toman las decisiones y las que marcan los ritmos en los procesos. Realizamos un acompañamiento y el apoyo social que sea necesario en cada demanda y que Askabide constituya para ellas un lugar de encuentro, de reunión, donde poder compartir sus inquietudes, sus preocupaciones en un clima de cercanía y con plena libertad. En este momento tenemos 3 líneas estratégicas, son las que más incidimos en Askabide. Una línea clarísima de trabajo con ellas para capacitarlas, para formarlas, para que les dé otras expectativas y les coloque de otra manera en la sociedad y puedan ser capaces de tomar otras decisiones, otros caminos. La segunda línea es la prevención de la violencia que sufren las mujeres que ejercen la prostitución en todas las formas que nos podamos imaginar. Sufren violencia física, sufren humillaciones, sufren violencia psicológica, agresiones sexuales y entonces ahí tenemos un trabajo muy importante respecto a ellas mismas para que sean capaces de identificar esas situaciones de violencia, manejarlas, dándoles herramientas para las opciones que haya pues, de denuncia o de defenderse ante esas situaciones. Y hay una tercera línea que sería también una línea de trabajo que es la de la sensibilización social. Lo que tenemos clarísimo es que lo que hay que hacer es reivindicar los derechos de estas mujeres y hacer ver a la sociedad que son personas, que son mujeres con derechos y con dignidad. Los proyectos responden precisamente o tratamos de que respondan a esas necesidades que vamos identificando y en esa línea también esos proyectos se van construyendo y se van desarrollando. Mari Maqueda es un proyecto de inserción sociolaboral de la Asociación Askabide que tiene como objetivo principal ofrecer una salida laboral a mujeres que presentan diversas dificultades para acceder al mercado laboral ordinario. Y está centrado en la cultura africana, la cultura vasca, la fusión cultural y el ámbito textil. Es una marca de ropa hecha con telas africanas, telas wax, que traemos de Senegal, diseñada por diseñadoras y diseñadores locales y confeccionada por mujeres de la entidad que previamente han recibido una formación en corte y confección.
gure gizartean integratzeko ezinbestekoa da lana izatea. Prostituzio arloan dauden emakumeak zailtasun handiak dauzkate laneko alternatibak erreala izeteko. Askabidek eskaintzen duen zerbitzua da lan bilaketan laguntzea. Kurrikulum egiten laguntzen diegu edo aurkezpen gutuna, bere perfil profesionala definitzen, formakuntza egokia bilatzen. Zerbitzua da oso personalizatua. Si conseguimos que la sociedad vea al colectivo que ejerce la prostitución como mujeres, como personas con dignidad, mujeres con derechos, pues lo que vamos a hacer es conseguir una sociedad más inclusiva, más igualitaria y más justa. Un lugar de encuentro, de reunión, un lugar para compartir sus inquietudes y preocupaciones. Esto es lo que encuentran las mujeres cuando tocan la puerta de la asociación Askabide. Se encuentran con personas que les ayudan a identificar Sí, decía que se encuentran con personas que les ayudan a identificar sus necesidades y atender dichas necesidades. Pero todo esto mejor nos lo cuenta la presidenta de la asociación premiada. Está con nosotros y con nosotras hoy Miriam Santorcuato. Te invito al estrado para que nos ofrezcas unas palabras. Egun on guztioi, lehendakari jauna, sailburu Andrea, emakunderen zuzendari. Lehenik eta behin, eskerrik asko Askabiderentzat hain berezia den egun honetan, harrera egin eta laguntzeagatik. Eta batez ere, mila esker sari hau emateagatik. Izan ere, oso garrantzitsua da proiektu honetan parteak hartzen dugun pertsona guztiontzat, emakumeak, profesionalak eta voluntarioak. Lehendakari, consejera, directora de Emakunde, eskerrik asko. Qué importante y qué ilusionante ha sido para Askabide recibir este premio. Importante porque es el reconocimiento a una trayectoria y a un trabajo de 35 años. Ilusionante porque es un gran aliciente para seguir adelante con nuestra tarea. Y sobre todo porque este premio pone en valor algo que en Askabide forma parte de nuestro ADN, que es el principal pilar sobre el que se fundamenta todo lo que somos y todo lo que hacemos, la justicia social. Trabajamos para eliminar los elementos y las circunstancias que hacen que las mujeres que ejercen la prostitución soporten un estigma que las juzga por ser prostitutas durante toda su vida, invisibilizándolas como mujeres, como personas y anulando sus otras facetas, potencialidades, competencias, sueños y proyectos de vida. Trabajamos en el desarrollo de medidas y acciones que contribuyan a la eliminación de factores y condiciones que generen situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, poniendo un especial acento en la prevención de la violencia. Las mujeres que ejercen la prostitución constituyen un colectivo especialmente vulnerable a sufrir situaciones de violencia ejercida en todas sus dimensiones: violencia física, humillaciones, agresiones sexuales. Trabajamos en proyectos y programas para el empoderamiento, con acciones destinadas a la capacitación de las mujeres que les posicionen de manera más positiva e igualitaria en la sociedad, que les permitan iniciar procesos de inserción sociolaboral y que les permitan, sobre todo, afrontar sus vidas desde planteamientos autónomos, de dignidad personal, tomando sus propias decisiones, siendo, en definitiva, protagonistas de sus procesos y de sus proyectos de vida.
Y trabajamos en proyectos de información, sensibilización y denuncia de la situación de exclusión y desprotección en la que se encuentra el colectivo. Tratamos de ser referente tanto para las mujeres que ejercen la prostitución como para la sociedad en general. Nos empeñamos en garantizar los derechos de estas mujeres y en acompañar y atender sus necesidades y demandas. Y sentimos la responsabilidad de dar voz al colectivo, haciéndolas visibles como mujeres, como personas. Porque, en definitiva, esta es la misión y la razón de ser de Ascavide: identificar, atender, dar respuesta y mejorar la situación de las mujeres que ejercen la prostitución. Y lo hacemos en clave de transformación social, porque en Ascavide estamos seguras de que dando respuesta a las mujeres, escuchándolas desde el respeto pleno, sin juzgarlas, poniendo en valor sus vidas, sus historias, sus orígenes, dándoles visibilidad, denunciando su situación y luchando por su dignidad y sus derechos, contribuimos en la construcción de una sociedad más inclusiva, más igualitaria y, por lo tanto, más justa. Y para terminar, me vais a permitir que haga dos pequeñas menciones, dos homenajes. El primero, al trabajo de las entidades del tercer sector, siempre en primera línea, pero especialmente en estos tiempos difíciles de pandemia, en los que se ha hecho más evidente, si cabe, su nivel de profesionalidad, su compromiso, su implicación con las personas y los colectivos más vulnerables. El segundo, queridas mujeres, queridas compañeras de Ascavide, que hacéis posible todo esto con vuestro trabajo y vuestra dedicación. Ya sabéis cómo me gusta definiros, como un equipo humano excepcional, formado de personas voluntarias y profesionales con una excelente capacitación, una inmensa dimensión humana, una alta implicación en el proyecto y una gran conciencia social y vocación de servicio. Un proyecto y un equipo que yo tengo el gran honor y la gran suerte de presidir y de representar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miriam. Quiero pedir que te un poquito. Momentu goizonetako une seinalatura iritsi garelako, eta horretarako oholtza gainera igotzea eskatu nahi dizuet, lehendakari jauna, berdintasun sailburua eta Emakundeko zuzendaria. Eskerrik asko. Eskerrik asko. A continuación toma la palabra el lehendakari Iñigo Urkullu Rentería. Lehendakari jauna, zurea da hitza. Eusko Legebiltzarburu Andrea eta zurekin batera etorritako herri agintari eta herri ordezkari guztiok, sailburua, Emakunderen zuzendari eta Emakunderen idazkari ere bai. Jaun Andreok, egunon, eta hasteko eta behin, Miriam, zorionak Ascavide elkarteari eta bertan lana egiten duten edo egin duten, eta lana egiten duten emakume eta gizon guztiei. Inor atzean utzi gabe da COVID-ari aurre egiteko abian jarri dugun programa baten izena. Izena eta izana da. Bizi dugun une honetan, Eusko Jaurlaritzaren eta erakunde guztien lehentasuna da, egoera larrienetan dauden pertsonak laguntzea. Zalantzarik gabe, Ascavide elkartera hurbiltzen diren emakumeak abagune latzean egoten dira.
Zuen gertutasuna eta ekarpena beti izan da garrantzitsua, orain bereziki. Eskerrik asko beraz, eta zorionak merezimendu osoz jaso duzuen Emakunde sari honengatik. Este premio Emakunde es un reconocimiento a Askabide y también a la aportación de tantas asociaciones y entidades sociales de nuestro país que demuestran con hechos cercanía a las personas en situaciones de exclusión. Un país que trata de no dejar a nadie atrás, especialmente a las personas que peor lo están pasando. Askabide es una asociación que dignifica este objetivo de país. En primer lugar, por hacer algo tan importante como escuchar, atender, tratar de ayudar con cercanía e interés. Askabide ha estado y está cerca de las mujeres en contextos de prostitución, orientándolas en sus derechos y sus posibilidades, tratando de que no se sientan solas, ofreciéndoles una oportunidad para decidir con más libertad sobre sus proyectos de vida, sobre su futuro. Askabide ha estado y está cerca para proporcionar a estas mujeres ayuda y apoyo para su inserción en la sociedad, alternativas para su inserción sociolaboral, ofreciéndoles la herramienta del empoderamiento para avanzar hacia su autonomía y sus derechos, demostrando con hechos día a día que todas las personas merecen una oportunidad y que como sociedad tenemos la obligación de ofrecérsela. Askabide es cercanía, escucha, atención, ayuda, inserción. Askabidek lan handia egiten du prostituzioaren testuinguruetan bizi diren emakume askok jasaten duten indarkeria aurreikusten. Indarkeria hori askotan ikusi ezina da, ezkutua da. Horregatik zailagoa da salatzen eta geldiarazten. Zuen ekarpena erabakigarria da. Emakumeei bizitza duin bat izateko aukera eskaintzen diezue. Horrek aurrera urrats, aurrera pausu handi bat dakar berekin. Alde batetik, emakume bakoitzaren bizitzan, eta bestetik, emakume guztiek merezi duten berdintasunean ere. Berdintasunaren aldeko lanak ertz eta ari asko ditu. Garrantzitsua da lan horrek duen konplexutasun guztia kontuan hartzen duten tresnak izatea. Herri honek laster onartuko du berdintasunerako lege berritua, berdintasunari eta emakumeen kontrako indarkeriari ikuspegi orokor eta bateratu batetik begiratzen diona. Ezinbesteko tresna izango da aurrerantzean lege hori, berdintasun politikak indartzeko, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko, berdintasunean aurrera egiten jarraitzeko, eta bide horretan pertsona bakoitzari eragiten dioten bazterketa modu ezberdinak kontuan hartzeko. Giza eskubideen eta pertsonen duintasunaren aldeko lana indartzea dute helburu bai legeak eta bai gure berdintasun politikek ere. Bide horretan, ezinbesteko bide laguna eta eredua da Askabide elkartea. Hoy agradecemos y reconocemos el valor de vuestro compromiso y aportación a nuestra sociedad con este premio que os acabamos de entregar, Premio Emakunde a la Igualdad 2020. Beraz, gaurko honetan Askabide zorionak eta zorionekin batera eskerrik asko. Eskerrik asko lehendakari jauna. Eta eskerrik asko zuoi guztioi ere, sari banaketa ekitaldi honetara gerturatzearren. Emakunderen izenean, eskerrik beroenak eta zorionak Askabide elkarteari eta baita elkartearekin batera lanean ari zareten guztioi ere.
Para finalizar, quisiéramos recordar la situación excepcional en la que estamos celebrando este acto, por lo que os pedimos, por favor, que la salida se haga de manera escalonada, sin demora y de forma ordenada. Eskerrik asko guztioi. But now this little girl has grown up to face